En la rica y fascinante historia de España, las mujeres han desempeñado un papel fundamental y a menudo subestimado en la configuración de la política y la cultura de la nación. A lo largo de los siglos, desde reinas y gobernantes notables hasta escritoras, artistas y activistas incansables, las mujeres han dejado una huella indeleble en el tejido de la sociedad española. En el vídeo de hoy veremos las vidas y los logros de algunas de las mujeres más influyentes en la historia de España, destacando su impacto duradero en la política y la cultura de la península ibérica. Urraca I de León, 1081-1126. En la historia de Europa, las reinas propietarias han sido muy escasas, pero la primera en ostentar este título por derecho propio fue la infanta leonesa, que tuvo que abrirse paso en un mundo predominantemente masculino y lo logró con éxito. Ante la carencia de un heredero varón, Urraca de León sucedió a su padre Alfonso VI en 1109. Incluso, cuando ocupaba el segundo lugar en la línea de sucesión antes de la muerte de su hermano Sancho, Urraca contrajo matrimonio con Raimundo de Borgoña por razones puramente estratégicas, y de esa unión nació el futuro Alfonso VII. Tras enviudar y antes de la muerte de su padre, se le impuso un nuevo matrimonio, esta vez con Alfonso I de Aragón, una pieza de ajedrez destinada a ser la reina del tablero. Las crónicas de la época registran las discordias en el matrimonio de Urraca I de León y Alfonso I de Aragón. La reina tuvo que hacer frente a los maltratos de su esposo y se refugió en el monasterio de Sahagún para alejarse de él. El matrimonio fue anulado por la Santa Sede y Urraca nunca más compartió el poder con ningún consorte. La soberana leonesa gobernó de manera independiente en todo momento y pasó a la historia como la temeraria. A pesar de los intentos de sus enemigos por derribarla, debido a su condición de mujer, ella asumió su destino y gobernó sus reinos hasta el final de sus días. Beatriz Galindo, 1465-1535. Conocida como La Latina, no solo da nombre a uno de los barrios más populares de Madrid, sino que también es una de las mujeres que ha logrado mantener su legado a lo largo del tiempo, aunque no sin dificultades. Fue una humanista, dama de compañía y maestra de la reina Isabel I de Castilla. A la muerte de su esposo, se retiró de la corte y ejerció mecenazgo caritativo religioso, fundando un hospital y 2 conventos. Según se ha escrito durante siglos, a causa de su inteligencia y afición a las letras, sus padres la eligieron entre las hijas del matrimonio para destinarla al claustro y decidieron que tomase clases de gramática en una de las escuelas de la Universidad de Salamanca. Mostró grandes dotes para el latín. A los 15 años de edad, no solo leía y traducía bien los textos clásicos, sino que también era capaz de hablar y escribir en esta lengua con gran corrección y fluidez. Su fama se extendió primero por Salamanca y después por todo el reino y empezó a ser conocida como la Latina. También dominaba el griego y gustaba especialmente de Aristóteles. En 1486, cuando se estaba preparando para ingresar en el convento como monja, fue llamada por la reina Isabel la Católica a la corte, pero su presencia en la corte no se limitó únicamente a sus labores como preceptora, sino que, como narra Lucio Marineo Sículo, la reina tenía en muy alta estima sus consejos. A Beatriz Galindo se le debe la fundación del Hospital de la Latina y de los conventos o monasterios de la Concepción Francisca y la Concepción Jerónima, donde fue enterrada en Madrid. Se le atribuyen poesías latinas y unos comentarios a Aristóteles. Escribía poesía en latín y había estudiado teología. Luisa de Medrano, 1484-1527. Otra destacada humanista de finales del siglo XV y principios del XVI fue Luisa de Medrano, aunque su memoria no ha tenido la misma suerte que la de la Latina y ha quedado relegada al olvido en la historia. La falta de fuentes documentales y la destrucción de gran parte de sus escritos durante el reinado de Carlos I hacen que sea difícil trazar una biografía completa de ella.
Sin embargo, existen datos suficientes que la reconocen como la primera mujer que impartió clases en una universidad. Aunque las fuentes son escasas, se conservan algunas que demuestran que, si bien no se puede afirmar que fuera catedrática en la Universidad de Salamanca, sí enseñó gramática en sus aulas, un logro sin precedentes en su época. El Cronicón de Pedro de Torres registra que el 16 de noviembre de 1508, la hija de Medrano pronunció una lección desde la cátedra de cánones. En 1514, el italiano Lucio Marineo Sículo elogió a Luisa de Medrano al situarla por encima de todos los hombres, destacando su dedicación a los libros en lugar de las labores domésticas y su compromiso con la pluma en lugar de la aguja. A pesar de lo poco que se sabe sobre esta mujer empoderada, los detalles disponibles son suficientes para que se le devuelva su lugar en la historia. María Pacheco, 1497-1531. El levantamiento comunero que desafió al emperador Carlos V en el siglo XVI marca uno de los capítulos más significativos de la historia, incluso hoy, más de 500 años después de su inicio. Aunque Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado destacan como las figuras principales, la participación femenina en la Guerra de las Comunidades de Castilla, personificada por María Pacheco, ha sido en gran medida ignorada por la historia. María Pacheco demostró valentía y resistencia en Toledo a lo largo de todo el conflicto, a pesar de la ejecución de su esposo, Padilla. Yendo en contra de la creencia general de que el levantamiento comunero llegó a su fin con la batalla de Villalar y la ejecución de sus 3 líderes, el coraje de María Pacheco fue fundamental para mantener viva lo que algunos consideran la primera revolución moderna de la historia. Conocida como la Leona de Castilla en algunos textos, se instaló en Toledo, específicamente en el Alcázar, y se enfrentó tenazmente a las tropas de Carlos V, incluso cuando muchas voces abogaban por rendirse. María Pacheco creía profundamente en la causa comunera, y su legado, aunque a menudo olvidado, sigue siendo esencial para comprender el espíritu de los comuneros. Trágicamente, falleció en 1531 en Portugal, donde se había exiliado. Juana de Austria, 1535-1573. Cuando se mencionan los Habsburgo españoles, ya sea los mayores, Carlos I y Felipe II, o los menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, la atención suele centrarse en las figuras masculinas, dejando de lado en muchas ocasiones a las mujeres de esta dinastía. Sin embargo, las acciones de estas mujeres también desempeñaron un papel significativo en la historia de España y en algunos casos su influencia sigue siendo evidente en nuestra sociedad. Uno de los nombres femeninos más destacados de esta familia real fue Juana de Austria, hija de Carlos I e Isabel de Portugal. Su vida estuvo inicialmente a la sombra del poder de su padre, el emperador, y más tarde de su hermano, el rey Prudente. No obstante, Juana de Austria eventualmente forjó su propio camino y dejó una huella perdurable en la historia. Catalina de Erauso, 1592-1650. La exploración y conquista de América a partir de 1492 ha sido un tema de debate intenso en los últimos años, centrado generalmente en los conquistadores destacados como Francisco Pizarro, Hernán Cortés y Diego Almagro. Pero es esencial recordar que también hubo mujeres que desempeñaron un papel activo y significativo en estas empresas, como Catalina de Erauso. Nacida en San Sebastián, Catalina escapó de un convento a los 15 años y comenzó un periplo en el que se ocultó tras la identidad masculina de Francisco de Loyola. A lo largo de su vida, su historia estuvo marcada por robos y actos violentos, lo que la convierte en una figura controvertida del siglo de oro español. A pesar de sus oscuros crímenes, Catalina de Erauso regresó a España en 1624 y se convirtió en una celebridad, siendo entrevistada por Felipe IV y el Papa Urbano VIII. Aunque su vida no sirve como un ejemplo positivo,
ni un referente social debido a los asesinatos que confesó en sus memorias, su historia nos recuerda la complejidad de la época y cómo tuvo que ocultarse detrás de una identidad masculina ficticia para sobrevivir y prosperar en un mundo hostil. María Isabel de Braganza, 1797-1818. El Museo Nacional del Prado, uno de los destinos culturales más visitados del mundo, tiene sus raíces en la decisión visionaria de una mujer, María Isabel de Braganza. A pesar de los desafíos y adversidades que enfrentó al llegar a España como reina consorte en 1816, esta portuguesa se convirtió en la verdadera impulsora del Real Museo de Pinturas, que más tarde se conocería como el Museo Nacional del Prado. Aunque otras voces habían expresado interés en establecer una pinacoteca vinculada al patrimonio real, María Isabel de Braganza se destacó por su influencia en la idea de exponer parte del tesoro artístico de la corona, y gracias a ella, las mujeres pudieron comenzar a formarse en la Academia de San Fernando. A pesar de no vivir para ver la inauguración del museo el 19 de noviembre de 1819, su legado perdura como el fundamento de esta icónica institución cultural, y su historia nos recuerda tanto su compleja llegada a España como su trágico final tras el nacimiento de su segunda hija. El Museo Nacional del Prado es en sí mismo un tributo a su visión y determinación, y le debemos un agradecimiento eterno. Y hasta acá el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.